Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenido a la vida con Cristo, con el Señor, con el Espíritu Santo que te promete estar contigo, que su fidelidad te acompaña y yo te invito a que tú creas esto todo el tiempo y cada día, cada vez que tú veas noticias, cada vez que te digan algo, cada vez que te cuenten, cada vez que tengas que tomar decisiones, ten claro que la fidelidad del Señor está contigo y que Él es suficiente. A mí personalmente me reconforta saber que aun cuando la embarro, tome malas decisiones, Él promete enderezar mi camino. Para mí es aquello que me ha permitido descongelarme y poder avanzar, no quedarme sin malentenderlo esperando, porque el Señor nos dice que debemos esperar, pero no podemos quedarnos en eso sin hacer nada. Por eso, Espíritu de Dios, te damos gracias porque tu guía cada día es importantísima, es gratificante, es plena, nos reconforta, nos consuela. Y más aún sabiendo que tu fortaleza, que tu sabiduría es el que nos llena, es el que va abriendo camino. Es antes de que nosotros nos levantemos, Él ya está organizando todo lo que será nuestro día. Y cuando nosotros nos vamos a su presencia, cuando nosotros nos encontramos con Él, Él nos fortalece. Y con eso podemos empezar y terminar días con la frente en alto cuando estamos de rodillas delante de Él. Porque nosotros somos de los que creemos que para ser fuertes y fortalecidos debemos humillarnos en la carne y debemos debilitarnos en la carne. Esa es la forma en la que el Señor actúa. Esa es la forma en la que el Señor trabaja a través de nosotros, haciendo cosas maravillosas. Cuando nosotros menguamos y Él crece, y su poder es a través de nosotros. Alégrate, iglesia, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz está contigo. Y fuerte es nuestro Dios, y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Y grande y fuerte
es nuestro Dios, y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, Coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra. sea para ti. El mundo espiritual se estremece Y grande cuando tú gritas grande y fuerte fuerte eres. es nuestro Dios, Nuestro Dios vence. grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. El mundo espiritual se estremece, es en serio. Le tiene miedo, le tiene respeto al nombre del Señor. Porque cuántas veces no hemos visto en la Biblia todas esas cosas que pasaban. Y los otros pueblos se atemorizaban cuando escuchaban que venía el pueblo de Dios. Y aún más estaban atemorizados cuando sabían que en ese momento ellos estaban con Dios. Cuando ellos sabían que el pueblo de Dios no estaba con Dios, se envalentonaban. Pero cuando sabían que estaban en comunión, se escondían, se hacían chiquiticos, porque Dios es grande y porque Satanás y los demonios lo saben, lo conocen muy bien. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo conoces muy bien? Él nos salvó, Él nos redime, Él redimirá a esta tierra, al mundo y todo lo que sucede. Él lo redimirá y todo volverá a ser como algún día Él lo soñó. Y tú y yo estaremos al lado de Él, reinando, trayendo paz, trayendo amor, consuelo. Desde ya lo vamos a hacer, porque tú y yo hacemos parte de un ejército fuerte que no tiene miedo al mundo, pero sí teme al Señor, fuerte y poderoso. Él es nuestro Salvador. Tú eres el Rey de salvación. Poderoso, majestuoso Dios. Tú eres el motivo de nuestra alegría, de nuestra pelea, de nuestra guerra. Tú eres nuestro comandante. Firmes permanecemos en ti, permaneceremos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú es, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy
libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aquel que podemos clamar, levantar los brazos y pedir auxilio. Tú que estás dispuesto, Señor, a inclinar tu oído, a proveer lo que necesitamos. El que sana, el que restaura, el que transforma. Hosana, cantamos a ti porque tú eres nuestro Redentor. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Toda la gloria y la honra es para el que murió en la cruz. A ese que hizo el sacrificio máximo, de aquel de quien debemos entender y esperar, el que nos enseñó a seguir batallando por un bien mayor. Eres tú, Jesús. Tú eres. Escucha esta canción, apropiala a tu vida, seguro te va a caer muy bien para esta semana, para este tiempo. Y repítela constantemente, y tu alma lo entenderá, y dentro de ti empezará a revivir tu corazón. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante
descansa y disfruta de Él. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos un poquito duro aquí adentro. Mientras van saliendo los niños y reacomodamos, los adultos también pueden estar en el costado izquierdo. Bienvenidos. Bienvenida Cecilia de Ocampo, bienvenido Roberto, Liliana, bienvenidos Oscar, Melba. Ya llegaron, muy bien, bienvenidos. Ahí nos estamos reacomodando, ustedes también allí en sus casas, bienvenidos. Estamos en la última semana del mes de febrero, imagínense que ya esto se va muy rápido. Ya entramos en ese episodio pre-Semana Santa, luego vendrá junio y dicen los costeños, se acabó el año. Bueno. Bienvenido Darío, Diana, bienvenidos todos y cada uno a los que estamos viendo regresar, bienvenidos los niños, ustedes saben que ya comenzó el arca. Les recuerdo que todos los días de lunes a viernes tenemos un tiempo virtual, que es el tiempo de alborada de oración. Y como ustedes han visto, pues hay muchas razones por las que estemos orando, tanto por la iglesia como por el país, como por la situación internacional que actualmente se vive. Así que tenemos que seguir intercediendo. Y pues agradecemos a todos aquellos que se unen a esa hora, 6 a 7 de la mañana, lunes a viernes, para esa intercesión. Para el día martes siempre acompañamos la oración con ayuno, así que el martes a las 12 del día y tenemos igualmente a las 6 de la tarde reunión virtual por ahora para interceder, pero también con ayuno. Ya ustedes los que están en capacitación saben que los miércoles estamos en capacitación. El día sábado es nuestra reunión simultánea de niños a las 5 con los adultos y tenemos retransmisión el día domingo para los adultos a las 10 de la mañana. Entre semana estamos llevando a cabo todas las actividades de edificación, sea en grupos pequeños, sea edificación personal. Igualmente, pues estamos viviendo momentos bastante complejos y difíciles, ustedes saben. Debemos de alguna manera saber que todo esto está escrito allí en la Biblia, pero que Dios nos llama a interceder. Veamos un video de una invitación, porque algunos de ustedes se han preguntado, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer aquí en el país con respecto a esta despenalización del aborto? Y pues obviamente esto se ha practicado siempre, solo que ya tomar una posición de gobierno nacional tiene unas implicaciones aún mayores. Eso implica que hay varias cosas que tenemos que hacer. La primera, más importante, siempre será orar, pero igualmente hay equipos de personas creyentes, no solamente estoy hablando de personas de iglesias cristianas, sino también aún dentro del contexto católico pro vida, que estamos uniéndonos en oración, uniéndonos en acción. Abogados, personas que están muy bien preparadas para presentar obviamente los argumentos con tal de que de alguna forma en el país estemos todavía dentro de esa expectativa de valorar la vida de las personas y mucho más la de los recién nacidos. Así que veamos este video, es una invitación, va a ser el día de mañana en todo el país, así que podemos unirnos en cada ciudad donde nos encontramos, los que estamos en Bogotá y los que están en otras ciudades, porque sabemos que hay personas que están conectadas con nosotros desde otras ciudades. Veamos entonces este video de invitación. Este domingo 27 de febrero, a las 2 de la tarde, gran plantón por la vida. Déjame nacer. Invitamos a todas las iglesias, confesiones de fe, sector interreligioso, organizaciones pro vida y ciudadanía en general a levantar la voz por el que no tiene voz. Y en la plaza central de cada municipio de Colombia: Bogotá, Plaza de Bolívar; Barranquilla, Plaza de la Paz; Cali, Plazoleta de San Francisco; Medellín, Parque de las Luces; Bucaramanga, Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Este domingo 27 de febrero a las 2 de la tarde. Te esperamos con camisas o camisetas blancas para alzar la voz por los que no tienen voz y por ellos clamar: Déjame nacer. Soy la voz de los que no tienen voz. Y me uno a Déjame nacer. Somos la voz de los que no tienen voz.
Y por eso nos unimos al movimiento por la vida, Déjame Nacer. Yo soy una voz del que no tiene voz. Por eso me uno a Déjame Nacer. Somos la voz del que no tiene voz. Por eso nos unimos a Déjame Nacer. Soy la voz de los que no tienen voz. Me uno a Déjame Nacer. Soy la voz del que no tiene voz. Me uno a Déjame Nacer. Somos la voz de los que no tienen voz. Nos unimos a Déjame Nacer. Quiero ser la voz del que no tiene voz. Me uno a Déjame Nacer. Únete. Es el momento de levantar la voz por los que no tienen voz. Somos la voz de los que no tienen voz. Por eso nos unimos a Déjame Nacer. Soy la voz de aquellos que no tienen voz. Por eso me uno a Déjame Nacer. Soy la voz del que no tiene voz. Me uno a Déjame Nacer. Yo también me uno al que no tiene voz. Déjame Nacer. Somos la voz del que no tiene voz. Por eso nos unimos a Déjame Nacer. Muy bien. Es una invitación para mañana a las 2 de la tarde simultáneamente en todas las grandes ciudades. Hagamos una oración a Dios. Un tema que vamos a tratar obviamente más adelante, quiero decir en el mes de marzo, sobre toda esta posición bíblica acerca del aborto. Pero hagamos una oración hoy y pidámosle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestra nación. Lo hemos visto de muchas formas, muchas veces, y no nos cansamos de orar, como igual Dios no se cansa de tener misericordia. Que Dios bendiga a esta nación, que Dios bendiga con sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que nos permite no solamente hacer lo que es bueno, sino disfrutar de los réditos y beneficios de ello. Oramos por las autoridades, las instituciones que están llamadas a tomar decisión sobre este tema específico del aborto, de la eutanasia, de todo aquello que tiene que ver con el respeto a la vida. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios nos dirija de tal manera que podamos experimentar de Dios siempre su cuidado y su protección. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mañana a las 2 los que quieren participar en cada una de las diferentes ciudades. Pero también tenemos un problema que es global, el problema de Ucrania. Y bueno, hoy día por las grandes ventajas que existen en las comunicaciones, casi que estamos simultáneamente a los acontecimientos viendo lo que sucede y pasa. Allí también hay gente creyente, cristiana, y también obviamente están viviendo esa realidad más de cerca, realidad de sus familias. Así que veamos este video con respecto a lo que está sucediendo allí en Ucrania y con las iglesias de forma específica. Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу і перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа, за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо Слову, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах, невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо до Нього і продовжуємо наше служіння. І всі наші служителі
зі всіх регіонів України, всі наші області, як ніколи сьогодні об'єднані разом для того, щоб стукати в небо. І Господь благословить Україну. Ok, vamos a orar a Dios. Vamos a pedir. Ustedes saben que nuestra posición como creyentes no tiene tinte político, no tiene una inclinación hacia ideologías. Nos basamos y nos fundamentamos en lo que la palabra de Dios dice y nos pide que hagamos. Y que cuando estamos en estas situaciones y circunstancias como la que Ucrania está atravesando, Dios nos pide que oremos y que intercedamos. Seguramente ninguno de nosotros quisiera estar en la posición en que se encuentran estas personas en estos países. Por eso lo que no nos gustaría que sucediera con nosotros, no nos gustaría que sucediera con otros. Oramos a Dios porque permita que su protección, su cuidado esté allí presente. Muchas cosas son inevitables, así está escrito. Oiremos de guerras y rumores de guerras. Lo que sí sabemos es que Dios guarda a los suyos. Por eso oramos por las iglesias, por los creyentes en Ucrania. Y pedimos a Dios para que Él les acompañe en este tiempo difícil. Que sientan el respaldo de la iglesia en el mundo, la iglesia que se une, para que ellos estén allí firmes y puedan cumplir con su tarea como lo han decidido hacer. Han decidido quedarse allí y servir. Y ustedes saben que eso es lo que en este año le hemos pedido a Dios, que nos permita seguir sirviéndole. Las circunstancias cambian, pero nuestras decisiones nos mantienen y nos hacen perseverantes. Por eso, Señor, guarda a Ucrania, guarda la población de esta nación y guarda a los creyentes que allí están. Lo hacemos uniéndonos seguramente al clamor de toda la iglesia en todas partes. Lo pedimos en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que hacer, parte. Tenemos obviamente muchas otras oportunidades para actuar, para orar. Ya miraremos de qué forma podemos seguir actuando, tanto local como globalmente. Pero ustedes saben que Mateo 24, 25 nos habla de esto, de guerras, rumores de guerras y de todo este grupo de situaciones que se están presentando, climáticas, naturales, y todo eso implica que nos estamos aproximando cada vez más a esos últimos tiempos. ¿Pero para qué es? Para que estemos firmes, para que cumplamos nuestra tarea y para que prosigamos. Así que serán temas que vamos a trabajar, tanto la parte profética de lo que está pasando, como todo esto que tiene que ver con el derecho a la vida. Por hoy, como es nuestro último fin de semana del mes de febrero, vamos a cerrar el tema que hemos trabajado durante este mes, que tiene que ver con cómo nosotros planear, cómo nosotros organizar, cómo nosotros estar listos para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Cada uno de nosotros en las diferentes posiciones, en los diferentes lugares, a través de las diferentes actividades que Dios nos ha encomendado, tenemos que ser fieles y en eso hemos venido trabajando. Desde el principio Claudia nos hablaba de los propósitos, de las prioridades, de tocar las diferentes áreas de nuestra vida para hacer lo que Dios nos pide. Igualmente luego hablamos en Génesis capítulo 1. Y decíamos que al principio todo estaba en desorden, en vacío, en oscuridad, pero que Dios por el Espíritu Santo trajo vida, trajo orden y trajo la belleza que nosotros disfrutamos. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo nosotros debemos cuidar cada área de nuestras vidas. Y comenzamos con las más importantes, hay muchas, pero las más importantes parten de la espiritual. Y decíamos en Mateo 6:33, primeramente buscar a Dios y su reino. Esa es la más importante área de necesidad, porque de ahí mana la vida, de ahí viene la fortaleza, de ahí viene la confianza, de ahí viene la seguridad. Pero igualmente decíamos que esa vida espiritual tiene que afectar nuestra manera de pensar, igualmente nuestra manera emocional de reaccionar. También tiene que ver obviamente con nuestra vida física, tenemos que seguirnos cuidando, por eso estos protocolos que aún conservamos, tenemos que seguirlo haciendo. Y finalmente decíamos de la parte financiera que tanto daño, tanta afectación ha tenido en este tiempo y que Dios nos permita tener trabajo, la parte laboral, tenemos que cuidarla y hacer nuestro trabajo de la mejor forma, sabiendo que de Dios es que viene nuestra recompensa. Entonces esas áreas las dejamos allí para que estemos revisando. Decíamos que es bueno que cada uno de nosotros haga un análisis de cada una con una calificación de 1 a 10, cómo estoy en cada una de ellas. En lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, en lo físico, en lo financiero y en lo laboral.
Metámonos al tema del día de hoy. Les voy a invitar a que vayamos a Lucas en el capítulo 14. Lucas en el capítulo 14. Mientras usted se ubica allí, en su Biblia, en su dispositivo, Lucas 14 es un pasaje donde Jesús está hablando de aquellos que quieren seguirle, aquellas personas que quieren, como los apóstoles lo empezaban a hacer, ellos también querían unirse a ese grupo, de ese cambio, esa transformación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Y Jesús les habla de que es necesario para llegar a eso, de seguirle a Él, estar dispuestos a renunciar a todo. Ese es el contexto del capítulo, que es necesario renunciar a todo si queremos seguir a Jesús. No podemos seguirlo, como muchas veces hemos dicho, simplemente por el beneficio. Recuerden que mucha gente seguía a Jesús por lo que Él decía, por lo que hacía y por lo que les daba. Y en Juan 6 el Señor Jesús un día dijo, ya no les voy a dar más, no van a tener más pescado, no van a tener más peces, así que los que venían por esa única razón ya pueden devolverse. Y mucha gente se fue atrás, dice la Biblia. Mucha gente desde ese día no le siguió. Por eso Él retoma en este capítulo esa visión. La importancia de estar dispuestos a renunciar a todo por seguir a Jesús. Ese es el contexto. Pero voy a leer el versículo 28 en adelante. Lucas 14 del 28 en adelante. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Luego agrega en otra ilustración que usa Jesús allí, dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces tomamos dentro de este capítulo esta ilustración que Jesús hizo. Bueno, tiene que ver con lo que la gente estaba proponiendo. Yo quiero seguir a Jesús. Y él les dijo, muy bien, tienen que considerar el precio a pagar. Ustedes tienen que, antes de tomar la decisión, antes de enlistarse, ustedes tienen que saber lo que eso va a costar, para ver si están en la disposición efectivamente de cumplir. Ahora, tomamos esta porción dentro de lo que hemos venido hablando de la importancia de organizarnos, la importancia de tener orden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de todas maneras, todos y cada uno de nosotros queremos salir adelante en nuestros proyectos. No está mal en nosotros proyectar, no está mal en nosotros pensar en qué podemos hacer, cómo podemos crecer. Lo que sí debemos hacer previamente es mirar si tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces la primera ilustración, hablando de esa construcción de un hombre que se propuso hacer una construcción, dice que una torre posiblemente tenía que ver con sus campos, donde tenía seguramente sus cultivos, y poner una torre de vigía para vigilar sus cultivos. Podía ser igualmente su casa, una casa para albergar su familia y llenar sus necesidades. Entonces hay un proyecto inicial, allí hay un proyecto, un deseo. Dice, ¿qué hombre queriendo? El deseo. ¿Cuál es el deseo del corazón que Dios ha colocado en el suyo? ¿Cuál es el deseo? Muchas veces tiene que ver con aspectos educativos, aspectos profesionales, aspectos laborales, aspectos económicos, empresariales. Uno tiene que saber qué deseo Dios ha colocado en el corazón. Pero el hecho de que Dios coloque el deseo no nos da la libertad para actuar a la carrera. Entonces dice, ¿cuál queriendo edificar? Ya colocó el deseo Dios, hay un proyecto por realizar, pero viene la segunda parte y dice, y se sienta. Antes de actuar es necesario sentarnos a pensar. Y eso es muy, muy importante. A veces nosotros tenemos un deseo y procedemos sin pensar, y aunque la intención era buena, los resultados son desastrosos. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo. Ya ustedes en la iglesia han conocido muchas historias que hemos tenido así, porque también tenemos un proceso de aprendizaje en la historia. Cuando hemos tomado decisiones sobre algún proyecto que consideramos bueno, pero no calculamos todo lo que implicaba, el costo que eso tenía, y muchas veces nos vimos en dificultad. Que a Dios gracias siempre su misericordia nos ha sacado adelante y nos ha permitido ganar aún en medio de las adversidades, y muchas veces hemos tenido que aceptar que hemos perdido en esas mismas dificultades. Entonces lo primero es el deseo, pero no actuar impulsivamente. Dice, se sienta primero. Y luego de sentarse hace una planificación y piensa,
Allí está haciendo una planificación desde el punto de vista de recurso. Y mira que si tiene lo suficiente financieramente para comprar los recursos que va a necesitar para terminar. Viene el tercer punto aquí importante, que una vez que se sienta, planea, y que la intención de planear es poder finalizar lo que se va a comenzar. Las decisiones de hoy día, por un mundo tan acelerado y un mundo tan instantáneo como el que tenemos, es que no alcanzamos a evaluar cuáles van a ser los resultados a mediano y largo plazo. A veces la satisfacción momentánea, temporal, es lo único que nos mueve. Entonces hoy día vemos que la gente está moviéndose instantáneamente por la satisfacción temporal, pero no están haciendo el cálculo de mediano y largo plazo. Y aquí está diciendo para acabarla. Dios no nos llama a hacer inicios y no terminar. Dios nos está llamando a que lo que iniciemos lo podamos concluir. Así ha sido Dios siempre. Dios no se quedó a mitad de camino en la creación sin recursos y dijo esperemos un tiempo. Yo tengo un edificio al lado de donde vivimos. Hay un edificio que comenzó a ser construido hace un tiempo. Y una de las personas que están involucradas en ese proyecto es familiar de uno de los miembros de la iglesia. Y lleva unos 4 años ese proyecto detenido. ¿Usted se imagina el costo que eso representa? La inversión que se hizo no se pudo continuar y está allí trabado. Eso tiene su gasto, eso tiene su costo. Y de alguna manera lo que se pensaba que podría hacerse, ahí está. Todos los días que paso por allí, obviamente lo hago muy frecuente, muy seguido, hago una oración a Dios diciéndoles que les permita terminar lo que comenzaron. Pero eso implica corregir lo que de pronto no se pensó antes de partir. Entonces, por eso nos pide que aún el deseo sea llevado a cabo primero con un paso de planeación, sentarse y planear y calcular si tenemos para acabar, para que al final obviamente no seamos motivo de vergüenza. Dice que otros van a venir y van a decir, mire, comenzó y no pudo acabar. Que obviamente lo que comencemos siempre lo terminemos. Por eso no comenzamos todas las cosas que a veces nos dicen que debemos hacer, a veces las cosas que percibimos. Todo en su tiempo lo hacemos y lo hacemos para terminar. Entonces la primera ilustración, la construcción es un buen proyecto, solo que tiene que ser trabajado de forma ordenada y organizada. La segunda, pues obviamente mucho de la realidad presente. Dice, un rey que va a la guerra contra otro y calcula si su recurso es menor y en qué cantidad, en qué proporción, para ver si puede hacerle frente. Porque si ve que no es posible y va a ser de pronto una matazón de sus propios soldados, él dice, aún estando lejos, envía una comisión de paz y obviamente pacta. Pero miren la expresión, aún estando lejos, eso no es sobre el momento. Nosotros somos muy dados a esperar, y cuando ya es el día de mañana, cuando se tienen que tomar decisiones, tomamos decisiones y muy apresuradas. Este hombre tiene que tomar anticipadamente las decisiones y para eso uno tiene que tener una visión a mediano y largo plazo. Y entonces dice, si no es posible, puede que sea posible, de pronto son pocos hombres pero mejor armados. Bueno, si considera que con esa alternativa puede llegar a tener victoria, pues arranque. Pero si no, mejor haga un pacto de paz antes de meterse en un problema tan grande como ese. Lucas 14. Lecciones entonces de ese pasaje. No es no hacer, no es no construir, no es no emprender, sino pensar, considerar, presupuestar, planear, con una intención de acabar y con un deseo de evitar no terminar. Eso es el resumen de eso que Jesús les dijo. Y se lo estaba diciendo a ellos desde el punto de vista del deseo que tenían de seguir a Jesús. Nosotros lo estamos sacando esta enseñanza de Lucas 14 para aplicarlo en todas las demás áreas de nuestra vida. Obviamente uno también tiene que presupuestar esto. Nosotros en este tiempo hemos reclutado nuevos misioneros a tiempo completo. Y con ellos hemos comenzado un trabajo a 1 año y revisamos a 1 año si realmente el sentir de su corazón es lo que finalmente van a hacer, porque dentro de 1 año ya tomarán una decisión efectivamente de dejar todo para involucrarse en el 2.º año de misión e involucrarse de tiempo completo. Porque los que estamos metidos en esto, de dedicación exclusiva a tiempo completo, hemos dejado todo lo demás atrás. Quiero decir, no vamos a hacer una doble actividad, una doble vocación, un aspecto laboral, un aspecto ministerial, sino vamos a estar metidos al 100%. Entonces es mejor tomarse el tiempo para calcular el precio a pagar.
Muy bien, vamos a Mateo capítulo 25. Usted se recordará Mateo 25. Mateo 25 es otro pasaje muy conocido, la famosa parábola está allí de los talentos. Y es bueno que nosotros pensemos, hace 8 días cuando se hizo la inauguración del arca, una de las actividades que se desarrollaron fue una piñata. Seguramente todos y cada uno de nosotros participamos en alguna oportunidad, en alguna piñata. ¿Cuál es la característica de la piñata? Que hay alguien que va a romperla y todo el mundo se va a arrojar a obtener de ella lo máximo posible. A veces nosotros creemos que la vida es así, que lo que se trata es esperar el momento y lanzarnos a ver qué es lo que podemos lograr en esas situaciones o circunstancias. La vida no es una piñata. La vida no está esperando el momento a ver y nos lanzamos a ver cuánto podemos recoger. La vida, dice la Biblia, está para ser planificada, proyectada. Mateo 25 lo dice, un hombre que se va a hacer un viaje, irresponsable de su parte fuera, si en esa época que los viajes duraban mucho, él se iba sin avisarle a nadie y dejar las cosas que tenía a su haber, dejarlas simplemente para que los que estaban administrándolas lo hicieran como bien les parecía. Por eso ese pasaje habla de un hombre que se va a ir, tiene un deseo. Mire que este deseo es diferente al de la construcción de la torre o el enfrentar un ejército enemigo. Este deseo es, me voy de vacaciones. Muy bien, puedes hacerlo, pero ¿qué vas a hacer con lo que tienes que administrar? Si no vas a estar tú, ¿quién lo va a hacer? Y entonces él llama a los famosos siervos y les delega a cada uno de ellos conforme a su capacidad lo que cada uno de ellos tiene que hacer. En esa parábola de los talentos encontramos una palabra que es clave y es la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Una de las cosas que siempre he recomendado y que le pido que nunca pierda es la capacidad de desarrollar su habilidad. La capacidad es lo que en este momento yo puedo hacer, pero si yo desarrollo mi capacidad puedo hacer mucho más adelante. Y es lo que normalmente hacemos en el aspecto educativo. Comenzamos nuestra tarea, desafortunadamente cada vez es más pronto, casi que dentro de unos años los niños antes de nacer ya están inscritos en un colegio porque ya hemos comenzado muy temprano, pero nos vamos capacitando en la vida y esa capacitación nos lleva cada vez a asumir mayores retos y desafíos. Ya cuando somos profesionales o hemos aprendido un oficio, obviamente de ese dependeremos, de esa carrera o de ese oficio para el futuro. Y nos hemos venido capacitando. Entonces la capacidad es lo que yo puedo hacer ahora, pero tengo la oportunidad de desarrollarla. Nunca lo que yo hoy estoy haciendo, no necesariamente es lo que podría hacer o lo total que podría ser. Puede ser muy bueno, pero aún puede usted mejorar. Una de las características de los movimientos siempre es esa, que está revisando su proceder y sus resultados, está revisando los procesos y qué resultados han producido, porque a lo mejor estamos haciendo cosas que no nos están dando todo el resultado que esperamos, entonces hacemos ajustes y buscamos ser más, lograr más, alcanzar más, y ese es el trabajo que hay por realizar. Aquí en la parábola de los talentos lo encontramos, que a cada uno se le dio conforme a su capacidad, y al final encontramos que los que tenían 5 desarrollaron una capacidad mayor, 10. Los que tenían 2 desarrollaron una capacidad mayor, el 4, y el que tenía 1 pudo haber desarrollado una capacidad para 2. Cada uno va desarrollando su propia capacidad. Y esto es importante, capacidades diferenciales. En el ambiente militar en el que trabajamos y en ciertas áreas de ese ambiente militar hay algo que se conoce como las capacidades diferenciales. Y son aquellas áreas específicas de ciertas personas para ciertas tareas. No todos están calificados para hacer lo mismo. Hay personas que se especializan en ciertas áreas porque tienen unas capacidades diferenciales. Ahora, eso es en la milicia desde el punto de vista militar, pero la vida es una milicia. La vida cristiana aún es una milicia. La Biblia dice que no nos olvidemos de que somos soldados de Jesucristo. Bueno, es una milicia. ¿Cuál es su capacidad diferencial? ¿Cuál es su habilidad particular? ¿En qué Dios le ha dado a usted una diferencia con respecto a los demás? Que ni le hace mejor ni le hace peor al otro, sino simplemente son capacidades complementarias. Y uno tiene que aprender a descubrir cuáles son esas y en esas trabajar. Para ni estar imitando, ¿recuerdan? Que decimos 3 palabras, no imitamos, no competimos ni nos comparamos.
Nosotros no estamos para hacer lo que otros hacen. ¿Qué es lo que Dios nos puso para hacer? Y en eso nos especializamos. Nuestra especialidad es hacer discípulos. Por lo menos estoy hablando del Senfol y estoy hablando de Jerreel. Nosotros hacemos discípulos, formamos líderes y estamos alcanzando naciones. Esa es nuestra misión de vida. Entonces todo lo que hacemos es que cada capacidad individual la sumamos para lograr este objetivo. Muy bien, capacidades diferenciales. ¿Quiere ver usted que en la Biblia hay capacidades diferenciales? Tenga ahí Mateo 25, la famosa parábola de los talentos. Miremos Romanos capítulo 12. Romanos 12. En el versículo 6 de Romanos 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones, allí usted puede cambiar esa palabra don, porque normalmente siempre nos referimos a los dones a lo que el Espíritu Santo nos da, pero también podríamos colocar teniendo diferentes capacidades diferenciales, según la gracia que nos es dada. Estas capacidades diferenciales, estas habilidades que tenemos, estos dones han sido dados, es por gracia. O sea, la materia prima que se nos dio cuando nosotros fuimos engendrados y formados en el vientre, porque así dice el Salmo 139, que desde allí Dios había visto nuestro embrión y desde allí Dios había colocado las cosas que necesitábamos. Y luego Jeremías lo entendió y lo expresa en el capítulo 1 de Jeremías diciendo, porque desde el vientre me llamaste para ser profeta a las naciones. Eso quiere decir que Dios desde allí había colocado las capacidades diferenciales por gracia, porque allí no se hizo nada para alcanzarlas. La materia prima de lo que Dios se vale para desarrollar el propósito suyo a través de nuestras vidas está desde que nacemos. Entonces dice, por la gracia que nos fue dada. Si el que profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ya en esta especificación lo que nos hace es que nosotros seamos específicos para aquello en que la calidad o la cualidad diferencial nos califica. El de profecía dice, úsese con fe. El del servicio en servir, el de la enseñanza en enseñar. Cada cosa tiene un oficio, cada habilidad tiene un lugar donde desarrollarla. Y eso es lo que también nosotros tenemos que entender. Primero entonces que Dios nos ha dado a todos, nos ha dado dones, que ha sido por gracia y ha sido desde el comienzo de nuestras vidas y que de alguna manera es para un oficio específico y particular. Imagínense el que tuviese profecía actuando con liberalidad, cuando al que Dios le dice que con liberalidad es al que reparte, el que de alguna manera tiene ese don de dar a otros. Cada uno tiene en qué área puede poner al servicio su don. Por eso muchas veces teniendo habilidades, estando en el lugar equivocado, nos sentimos profundamente frustrados. Sabemos que tenemos habilidad, que tenemos capacidad, pero no estamos haciéndolo en el lugar que tenemos que hacerlo. Y a veces uno se encuentra con esa crisis en personas que llevan mucho tiempo haciendo una determinada actividad para la que se prepararon, pero su don, su habilidad, su capacidad no es necesariamente esa. Y no está obligado a terminar toda su vida diciendo, no, es que para esto estudié. De pronto estudió para eso porque no tenía claro cuál era su don y su habilidad. Y uno en el camino no puede ir mejorando cada día el enfoque de su camino, el enfoque de su propio propósito. Yo estudié administración, pero no era para ser un administrador. Pero me valgo de los recursos de la administración para el trabajo que yo hago. Porque yo soy el llamado al ministerio, yo no soy llamado a la actividad profesional de la administración. O uso el recurso de la administración para el ministerio. Pero eso lo va descubriendo uno es en el caminar. Y entre más enfoque, obviamente más efectividad alcanza. Y eso es lo que Dios aquí dice. Cada uno conforme a la gracia que recibió, haga lo que tiene que hacer. No nos vamos a cansar y parte del desarrollar de los discípulos y el hacer los líderes está en que cada cual descubra para qué está llamado. Muy bien, ese es Romanos capítulo 12. Veamos 1 de Pedro 4, versículo 7 y el versículo 10. 1 de Pedro 4, 7 y versículo 10. Dice en 1 de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, quise traer este versículo a colación porque leyendo el contexto del versículo 10, que es donde me voy a enfocar,
uno tiene que mirar el contexto, y el contexto me pareció bastante interesante porque dice casi que es para este momento, mas el fin de todas las cosas se acerca. Estamos viviendo épocas en donde de alguna manera sabemos que se están cumpliendo ciertas características de tiempo para ciertos acontecimientos esperados. Lo próximo que vendrá será el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Es lo próximo que estamos esperando que suceda. Y todo esto que está pasando en el mundo, todo esto que está pasando localmente, todo es simplemente señales que se van cumpliendo. Ya llegará el tiempo en que lo estudiemos. Dice, llegando al final de todas las cosas, sabiendo que se acerca, debemos ser ¿cómo? Sobrios. Sobrios implica que tengamos nosotros el control de nuestra capacidad. Una persona cuando deja de ser sobria se vuelve ¿qué? Ebria. Y de alguna manera usted sabe que la ebriedad lo que hace es alterar el sentido de orientación, de equilibrio, de razonamiento. Se afecta a todo el ser humano. Por eso cometemos las más grandes estupideces en momentos en que perdemos la sobriedad. Y de esa forma nosotros cuando estamos enfrentando un tiempo tan crítico, acercándonos al final, dice, más sobrios deben estar. Ahora, uno no se embriaga solamente con licor. Uno se puede embriagar de poder, se puede embriagar de ambición, se puede embriagar de tantas cosas que le hacen perder la ubicación en la vida. Entonces uno tiene que mantenerse. Dice en 1 Timoteo 1:7, Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio. Tenemos que tener el control. ¿Para qué el orden? Para tener el control. ¿Para qué administramos? Para tener el control y poder producir lo que tenemos que producir. Entonces esa parte dice que seamos sobrios y le agrego la segunda parte que también me parece interesante, y velad en oración. La otra cosa importantísima en esta época, estar muy atentos, muy alerta, pero en oración. No estamos llamados a dejarnos llevar impulsiva o emocionalmente por lo que está pasando. Es observe, analice y ore por esto. Lo que está pasando en la iglesia de Ucrania me llamó la atención y por eso quise que usted lo viera. Allí no están buscando escondedero a peso y están en una situación de alto riesgo y peligro. Pero decidieron quedarse allí para servir. De pronto usted y yo no vamos a poder ir a Ucrania a hacerlo, pero podemos orar por los que lo están haciendo allí. Por aquellos que no se dejaron llevar, qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos interesa, sino simplemente como iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, servir a la gente. Recuerda que una de las grandes manifestaciones del cristianismo siempre ha estado en los dos ambientes que estamos viviendo actualmente. En Roma, cuando se aprobó que los padres que quisieran deshacerse de sus hijos lo podían hacer echándolos a los ríos, es cuando los creyentes y cristianos tomaron la decisión de sacar esos niños que habían sido arrojados a los ríos y formar los orfanatos. Ahí nació los orfanatos, de recoger a aquellos que eran desechados y poderles dar una nueva oportunidad. ¿Estamos viviendo eso? Y también en la guerra, ¿de dónde nace la Cruz Roja? De un episodio de guerra. Cuando ellos veían que los heridos de uno y otro bando quedaban en el campo y solamente eran atendidos los heridos de cada bando por los suyos. Y ellos dijeron, ¿pero por qué? ¿Los otros acaso no necesitan también? Y entonces entró la Cruz Roja a funcionar en que vamos a atender a los heridos, no nos importa de qué bando sean. Y esa es la posición siempre que Dios nos llama a asumir. Por eso esto que estamos viviendo nos lleva a nosotros a velar, a estar despiertos, atentos y a orar para que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Y no guiado por intereses políticos o intereses económicos o intereses como usted está viendo en el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Para eso es necesario sentarse a orar y pedirle a Dios dirección. Muy bien, en el versículo 10 de ese primera de Pedro, con esa introducción del versículo 4, en el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. Esto no excluye a nadie. Cada uno quiere decir que todos y cada uno que ha recibido don. Usted seguramente tiene dones, habilidades, capacidades que Dios desde el vientre, cuando estaba siendo formado, colocó en su vida. A veces el problema es que uno no lo ha logrado descubrir y si lo ha descubierto no lo ha logrado desarrollar y si lo ha desarrollado no lo está empleando. Pero cada uno de nosotros tiene de Dios eso.
Porque a cada uno, recuerde Mateo 25, estamos en ese contexto, a cada uno le dio conforme a su capacidad. A uno le dio 1 y le dio, a otro le dio 2, a otro le dio 5. A cada uno le dio conforme a su capacidad, pero todos tenían. Y cada uno tenía que ser responsable de administrar lo que había recibido. Entonces cada uno, según el don que Dios le ha dado, ¿cuál es el suyo? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Ahora la pregunta es ¿para qué? Miren lo que dice allí, ministrelo a los otros. El don, la habilidad, la capacidad obviamente empleada trae un beneficio personal. Todos y cada uno de nosotros en lo que trabajamos, en lo que hacemos, eso trae el beneficio de poder llenar las necesidades nuestras y de nuestra familia. Pero cuando se habla de estos dones y habilidades no es solamente para eso. Tengo una célula el jueves que algunos están presentes aquí, otros estarán virtualmente reunidos con nosotros y son personas que tienen en este momento empresas, porque hay otra célula de empresarios que están más bien entregando a la segunda generación sus empresas. Estas son empresas que apenas están funcionando y son empresas que han pasado por duros procesos, difíciles. Y por eso a mí me gustan mucho los tiempos de edificación en grupos pequeños porque es que uno recibe mucho aliento en la retroalimentación. Cuando vemos que algunos están pasando dificultad, que tienen a su haber en este momento situaciones que los están llevando a pensar, a calcular si era mejor cerrar la empresa o no, pero luchan en fe y saben que Dios los saca adelante y hemos visto milagros en eso. Pero ¿por qué hago mención a ellos? Porque de alguna manera cuando nosotros hablamos de enriquecer, de prosperar, de progresar, siempre lo calculamos desde el punto de vista financiero o material, la influencia, el reconocimiento, y eso está bien, pero eso no es el fin de todas las cosas. Es el servicio. El que tiene el don y desarrolla la habilidad, obviamente produce resultados, pero es para ayudar a otro. La palabra ministrar, en su origen, se puede traducir literalmente como servir. Servir a otros. Si yo tengo lo suficiente, y yo les he dicho a estas empresas, si usted tiene lo suficiente y calcule cuánto es suficiente, la pregunta es si con lo demás, ¿qué quiere Dios que usted haga? Porque es que a veces uno sin darse cuenta, y estoy hablando de creyentes también, de personas que leemos la Biblia, uno sin darse cuenta el corazón a veces se va enredando en la misma carrera del mundo. Y entonces queremos es tener cada vez más, estar más competitivos, estar al nivel de las grandes multinacionales. Y la pregunta es, ¿ese es el propósito? ¿De estar compitiendo o comparándote? El propósito de Dios siempre es servicio. Cada uno conforme a lo que ha recibido, sirva a los demás. Que lo prospere Dios, pues obviamente que lo prospere. Recuerde que la prosperidad es el progreso constante, el crecimiento continuo. No es llegar a tener muchas cosas, sino poder avanzar. Y si Dios le da la gracia de avanzar y tener muchas cosas y puede llenar su necesidad y aún con holgura, con generosidad, la pregunta ¿y el resto qué? Ahí es donde entra el ministrelo a otros. ¿Cómo vas a servir a otros? Y la verdad es que esto, si estamos como en el versículo 4 lo dice, llegando al fin de todas las cosas, pues es necesario que lo pensemos bien. Porque a veces nosotros estamos proyectando nuestra vida como si no se fuese a acabar. No, la vida tiene límite. Y mientras esta vida sea dentro de las características materiales, lo material nos va a servir es aquí, ya después no. Entonces hay que emplearlo es ahora, aquí, no cuando nos muramos a ver qué vamos a hacer con eso después. Créame que se va a hacer con eso lo que usted nunca pensó, porque normalmente así sucede con las grandes fortunas. Aquel que la trabajó y que siempre pensó que iba a hacer, cuando vienen los demás, como no les costó, lo mismo lo volvieron fiesta. Entonces hay que hacerlo mientras uno tiene la posibilidad. Ministrelo a otros y mire lo que dice ahí y si quiere subrayarlo, hágalo. Bueno, si no es el dispositivo, porque de pronto él lo tira. Pero si es la Biblia, dice, como buenos administradores, buenos administradores, mire que la palabra aparece, buenos administradores. Dios no quiere que seamos administradores, sino buenos administradores. ¿Buenos administradores de qué? De la multiforme gracia que Dios tiene y ha dado a todos y cada uno de los suyos. Somos llamados a eso, a ser buenos administradores. Por eso les decía, y con los grupos pequeños uno tiene la posibilidad de interactuar mucho más, y les decía que nuestra razón de ser es que lo que Dios nos da tiene que ser para el servicio de.
Tenemos que ponerlo al servicio de los demás porque acumular no da resultado de propósito. Usted no puede decir, no, es que yo tanto tengo y cumplí mi propósito. Créame que el corazón nunca se sacia, ni los ojos ni el estómago. Así que lo que uno tiene que buscar es, estoy cumpliendo el propósito para el que Dios me dio todo lo que tengo, los dones, la habilidad, la capacidad. ¿Soy buen administrador con ello? Entonces, preguntas para hacernos: ¿qué haces con tus talentos? ¿Los estás desarrollando? ¿Estás desarrollando en ello habilidad para llegar a una destreza? Muchos de ustedes ya han terminado su carrera, quiero decir, su carrera productiva. Muchos de ustedes ya están llegando a momentos en donde dicen, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, trabajamos con nuestros hijos, los sacamos adelante, tenemos una seguridad financiera hacia el futuro, muy bien. Entonces, ¿por qué no cambiar ahora el orden de las cosas? Y es, en lugar de pensar hacia el futuro, el propio, pensar acerca del futuro de otros que vienen detrás y sentarse y empezar uno a transmitir, a retransmitir la enseñanza. Una de las cosas por las que estoy orando que suceda en el ejército es ese: sale gente con una experiencia de 25, 30 años y se desligan completamente de la entidad. Entonces los que vienen se pierden de toda esa riqueza que se obtiene en la experiencia. Qué bueno no regresarse, esos famosos capitales semillas, para ayudarle a la gente a hacer su propio proyecto. Porque yo ya no necesito para mí, tengo que transmitirle a otro lo que he aprendido en el caminar para que eviten cometer los mismos errores y puedan ir mucho más lejos de lo que uno llega. Entonces, en la vida siempre hay alguna razón para vivir. Esto no se trata de alcanzar, de obtener, de llegar a una determinada edad, de pensionarse, de tener garantías. Se trata de cumplir un propósito cada día que uno se levanta. Entonces lo primero que vemos allí es que obviamente eran capacidades diferenciales y cada uno de ellos desarrolló lo suyo. No hubo competencia entre ellos, cada cual hizo los negocios conforme a su habilidad y capacidad, resultados obtuvieron. El segundo elemento, y es una palabra que de pronto todos y cada uno de los que están virtualmente hoy tuvieron que aplicarla. Cuando uno se mete en el link de la reunión de la iglesia, inmediatamente le da una opción. ¿Cuál es esa opción? ¿Cuál es la contraseña? El password, contraseña. Porque si usted no tiene la contraseña, no puede acceder. ¿Sí o no? Nosotros estamos hablando de tener éxito, progresar, avanzar, crecer. Muy bien, ¿cuál es la contraseña? Es la pregunta. Porque usted tiene ya el espacio, usted ha logrado entrar a la sala, pero si no tiene la contraseña, no puede participar de ella. ¿Cuál es la contraseña en la vida? Y aquí en Mateo 25 aparece la contraseña. Es la efectividad. Fueron efectivos y progresaron, dos de ellos. Uno no tenía la contraseña y se quedó por fuera. Efectividad. Efectividad. La vida tiene que ver con ser efectivo en lo que hacemos. ¿Qué es efectividad? Bueno, en el diccionario dice efectivo, que produce el efecto esperado, que produce el efecto esperado. No es tan complicado. Ser efectivo es que aquello que me propuse hacer, lo logré, lo alcancé. Aquello que soñé, aquello que era el deseo, que después de haberme sentado y haber presupuestado, calculado, me lancé a alcanzar. Y no era para dejarlo a medias, sino para terminar. Entonces dice allí, eso es ser efectivo en la vida. Una, ilustración que podemos hacer. Si yo llegara en este momento y le dijera, aquí tengo una letra de cambio, aquí tengo un cheque y aquí tengo efectivo, son 2 millones de pesos, que usted puede tomar la decisión de tomar uno de ellos. La letra es de 2 millones, el cheque es de 2 millones y el efectivo es de 2 millones. ¿Usted qué tomaría? Lo efectivo. Lo efectivo, uno dice, no, yo no me voy a arriesgar con el cheque, que tal que salga sin fondos, y la letra que nunca me la paguen y los procesos duran más y cuesta más que la... Entonces yo me voy, ¿por qué? Por lo efectivo. Efectivo. Ante las situaciones y adversidades, uno que dice, muestra a ver cuánto efectivo tengo, porque yo puedo tener plata en el banco, y qué tal que el banco lo bloqueen, me bloqueen las cuentas. El efectivo. Recomendación que se hace, siempre tenga un remanente efectivo en su casa, algo de lo que usted pueda valerse en un momento de dificultad y que no pueda acudir a los otros recursos que tiene, el efectivo, ser efectivo en la vida. Uno no puede vivir como una letra de cambio a ver en qué momento se puede cumplir, o un cheque a ver en qué momento lo pueden hacer efectivo.
No, si tiene lo efectivo, úselo. Y estos fueron efectivos. Fueron y hicieron lo que se esperaba que hicieran, porque efectividad produce el efecto esperado. Con la capacidad produjeron el efecto que se esperaba. 3 elementos voy a mencionar que hacen que uno sea efectivo. 3 elementos. El primero de ellos es desarrollar la capacidad de alcanzar lo que nos proponemos. Para ser efectivo, uno tiene que volverse un perro de casa. ¿Qué es un perro de casa? Que una vez determina el objetivo, no se detiene hasta que lo alcance. Y vuelvo a decir, no es que tuve el deseo y me lancé a la carrera, sino que tuve el deseo, me senté, presupuesté, planeé, y entonces una vez que decidí que eso es lo que tengo que hacer, empecé a hacerlo y no voy a dejar de hacerlo. Esa es la primera característica. ¿Cuánto tiempo pasó entre el hombre irse y volver y regresar a pedir cuentas? No lo sabemos exactamente, pero parece que fue algún tiempo considerable. Estos perfectamente pudieron hacerlo como siempre decimos en el dicho, ¿no? La escoba nueva barre bien. Entonces al principio hacerlo diligentemente y con el pasar del tiempo a lo mejor se murió por allá, a lo mejor no va a regresar, a lo mejor, y va bajando uno el estándar de esfuerzo. Y es mantenerlo hasta el final. ¿Cómo comenzó usted sus proyectos? Y mantenga eso hasta el final. Esa es la primera capacidad, que uno no se dé por vencido, que se determina a alcanzar lo que quiere. Claro, eso requiere primero de disciplina para planear lo que uno quiere. Susan, que nos está ayudando en una de las conferencias con las empresas, nos decía esta semana que qué bueno es que uno pueda planear a largo plazo, pero establecer los famosos peldaños de una escalera. Si usted mira que si quiere alcanzar una altura, pues obviamente tiene una escalera para lograrlo, pero ¿qué tiene que hacer? Que la escalera, los peldaños sean fáciles de acceder. Si usted pone un peldaño a 1 metro de diferencia, pues va a ser muy difícil que usted pase del primero al segundo. Pero si está a 20 centímetros, 30 centímetros, usted va avanzando. Eso es lo que se requiere. Cuando hablamos de perseverar hacia los objetivos, es que ese objetivo a largo plazo lo planeamos presupuestándolo a corto plazo, logros que se van sumando para alcanzar el objetivo. Primera característica, disciplina. Bueno, en la capacidad de alcanzar lo que nos proponemos y conjuntamente con la disciplina, la perseverancia. Esto es de lo más difícil que hay y todos lo sabemos. Hay días en que nos levantamos sin ganas de hacer, pero uno tiene que perseverar. Miren, los que laboralmente están comprometidos con un contrato, con un horario, con un lugar, así no tenga ganas, le toca levantarse e ir. Los que tenemos de pronto la facilidad de que no necesariamente hay una obligatoriedad de horario, de lugar para desempeñar el trabajo, ¿qué puede suceder? No, hoy tengo pereza y me quedo acostado. Pues sí, usted lo puede hacer, pero está perdiendo esta habilidad de ser perseverante. Hágalo como si usted tuviese un contrato, un horario y una especificación de lugar. Levántese y póngase un horario, obviamente un horario, como hemos dicho, que equilibre su vida personal, familiar, económica, social, todo lo demás, pero tenga un horario para trabajar, para alcanzar lo que se propone, para que sea perseverante. Y otra más de la perseverancia con la disciplina es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. La famosa resiliencia que tanto hablamos en los procesos. Es sobreponerse a la adversidad. ¿Quién dijo que las cosas van a ser fáciles? O que van a resultar de primerazo. No, las cosas a veces se complican y hay que tener no solamente la disciplina, no solamente la perseverancia, sino la capacidad de componer las cosas. Muy bien, entonces el primer elemento está dado, la capacidad de obtener el resultado que nos proponemos, el seguir adelante, eso nos hace efectivos. Una vez lo trazo, una vez ya lo he planeado y presupuestado, me lanzo tras él hasta lograrlo. La segunda característica que encontramos allá en Mateo 25 es que sabe administrar los recursos dados. Sabe administrar los recursos dados. Segunda habilidad, ¿cuáles son sus capacidades diferenciales? Hemos estado hablando en Romanos y hemos estado diciendo en los diferentes pasajes que cada uno recibió de Dios. ¿Cuál es la capacidad diferencial suya? En algunos casos, Dios ha sido tan generoso con algunos que los ha llenado de habilidad y capacidad. Hay gente que uno la admira porque tiene una habilidad impresionante, una capacidad. Yo siempre he dicho que uno de los hombres que yo admiro es a Oscar Gutiérrez. Tiene unas habilidades y unas capacidades impresionantes, le da sopa y seco a uno. Bueno,
Durante mucho tiempo viví frustrado bajo su sombra, porque pues lo conozco hace mucho tiempo, muchos años, y dentro del liderazgo siempre he estado muy cerca de él por los lugares donde hemos trabajado. Y esto lo cuento para que sepa el día en que empecé a ser yo y dejé de tratar de ser Oscar. Porque siempre lo miraba y cómo aprendo. Mire, él tiene lenguas e interpretación y yo trababa la lengua y nunca hablé en lenguas, ni todavía lo hago. Tenía profecía y yo trataba de imaginarme el futuro y nada me salía. Entonces yo vivía comparándome y tratando de ser Oscar. Un día él en una conferencia en la Circunvalar, en una estación de policía que hay en la Circunvalar con 50 y algo. Estábamos ahí y estábamos hablando de las características del líder y una de las cosas que él dijo ese día es: cada uno tiene que ser lo que Dios lo llamó a hacer. Ese día, esas palabras de él fueron mi password para empezar a ser yo. Ese día él me liberó de tratar de ser como él, porque desde ese día dije, ¿verdad, no? Yo toda la vida me la he pasado tratando de imitar a este que tiene tanto y con lo poco mío, ¿yo qué? Y empecé con lo poco. Con lo poco. Ese día yo fui consciente y escribí, tengo esa libreta todavía, una libreta donde escribí: a partir de hoy voy a empezar a hacer esto y esto y esto, y un día se la voy a mostrar, algunos ya se las he participado. Y todo eso que ese día escribí es lo que yo estoy haciendo actualmente. Y eso hace años. El día que dejé de querer parecerme a alguien más y empezar a vivir como yo soy. Las habilidades de cada uno son diferenciales. En algunos casos Dios les da tanto a unos y a otros nos da un poquito menos. Y créame, lo que he vivido en los últimos años, haciendo lo que Dios me llamó a hacer, me da la plena satisfacción de que estoy viviendo para aquello que Dios quería. Lo descubrí ahí, Circunvalar con 53. Pero qué bueno que tuve eso, porque podía estar hoy día todavía, él es mi director de región, yo podía seguir estando a la sombra de... No, ya le doy gracias a Dios por Oscar y le bendigo, pero yo tengo que ser lo que Dios me llamó a hacer. Los recursos que Dios me dio son los que yo tengo que administrar, pocos o muchos. Ahora, lo bueno de esto es que hay una promoción. Si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrán. Esa es la promoción que hay. Porque uno dice, no, es que a mí me tocó poco y siempre será poco. No, dice, usted comenzó con poco, pero si es fiel con lo poco, en lo mucho le pondrá, dice Mateo 25. Así que la capacidad se puede desarrollar. Uno puede fracasar por tres cosas: por ignorar. Ignorar quiere decir que estábamos lelos de esta verdad. A veces nosotros en la vida, cuando vivíamos en Cristo, pensábamos que lo importante era lograr hacer plata, tener reconocimiento, vivir bien, darnos gusto. Cuando conocimos a Cristo, las cosas empezaron a cambiar, las prioridades empezaron a aparecer y entonces ya no fuimos ignorantes. Pasamos de la ignorancia, pero muchas veces ya conociendo somos negligentes. Porque el negligente es el que sabe, pero no hace. El ignorante es el que desconoce. El negligente conoce, pero no está haciendo. Y muchas veces nosotros somos negligentes, porque sabemos lo que tenemos, pero no lo estamos empleando como debemos. Y cuando uno logra pasar de esa negligencia, ¿se vuelve qué? ¿Qué es lo contrario de lo negligente? Diligente. Y diligente es que sabe y hace lo que tiene que hacer. Esa es la diligencia en la vida. Entonces la pregunta si uno tiene que hacerse y hacerle a los demás es: ¿usted ignora o usted es negligente? ¿O se quiere convertir en un diligente? ¿Qué es lo que usted quiere? Pero no diga que es porque los demás y usted no. No, usted tiene. Así sean pocos recursos, usted tiene que responder por ellos. Segundo elemento entonces, además de esa capacidad de terminar lo que comenzamos, es de alguna forma saber administrar bien los recursos que tenemos. Y el tercer elemento, y para terminar, es estar dispuestos siempre a dar cuentas, a rendir cuentas. Y esto es muy importante en la vida, el aprender a rendir cuentas. Miren, estamos obligados desde el punto de vista legal a hacerlo. Tenemos que presentar una declaración de renta. ¿Qué es? Rendir cuentas. Rendir cuentas de lo que hacemos, lo que nos ingresa, lo que hemos pagado y cuál es el tributo que tenemos nosotros que cancelar. Eso es rendir cuentas. Y eso forma parte de la historia de Mateo 25. ¿Qué hizo el Señor cuando regresó? Los llamó y les pidió cuentas. Y ellos no se justificaron diciendo: no, nosotros pensamos que usted ya no regresaba, no, nosotros pensamos que usted se había muerto, no, como dijo el último, nosotros pensamos que usted era un desconsiderado.
porque viene a recoger lo que usted no sembró, lo que usted no trabajó. A nosotros nos tocó trabajar y ahora viene usted a ganarse todas las glorias de esto. No, yo tengo que estar dispuesto a rendir cuentas, y como no era mío, tengo que rendirle cuentas a quien me lo entregó. Usted recibió por gracia desde que estaba en el vientre, y usted tendrá que al final dar cuentas de eso que recibió desde allí. Miremos pasajes para poder consultar esto de la Biblia para nosotros. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, dejemos hasta ahí el versículo, cerremos hasta ahí, porque eso es lo que usted tiene que hacer. Bueno, está bien, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero miren lo que dice después: porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. ¿Usted cree que esto se trata de que yo hago lo que a mí me parece? No, yo tengo que hacer lo que el dueño dice, porque finalmente ante él tengo que ir a dar cuentas. Yo tengo que darle cuentas a Dios de su vida, de su bienestar, de su familia. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios de su realidad. Esa es mi responsabilidad. Mi trabajo no es venir a predicar el fin de semana o reunirme en grupos pequeños durante la semana. Mi trabajo consiste en velar porque a usted le vaya bien en la vida. Y cuando Dios me pregunte por usted, tengo que responder por usted. Porque esa es mi responsabilidad, y estoy hablando del trabajo que Dios me llamó a hacer. Ahora, si usted está llamado a eso, pues bienvenido. Pero seguramente usted también ha recibido de Dios una encomienda y usted tendrá que dar cuentas a Dios de ello. Y usted tiene que hacerlo bien. Ahora, mire Romanos capítulo 14:12. 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí yo le hablé de que yo tengo que dar cuentas. Aquí no se trata de que él, que es la cabeza, no le da cuenta a nadie, olvídese. Nosotros tenemos una junta directiva nacional, tenemos una junta directiva regional y tenemos un director que nos de alguna manera determina objetivos a alcanzar y a quien tenemos que rendir cuentas. Pero cada uno de ustedes también tendrá que dar cuenta a Dios de sí. ¿De qué tiene que dar cuenta usted? ¿Qué le entregó Dios a usted? Uso en orden de las cosas. Se requiere de los que han recibido de Dios que sean buenos administradores de esa multiforme gracia y que todo se haga decentemente y con orden. Y si lo hacemos, seguramente que lo que tenemos ahora será un punto de partida para lo que tendremos. Por eso nosotros en la iglesia, y en esta época en particular, no estamos sobreviviendo, Nosotros seguimos cumpliendo lo que Dios desde el principio dijo: el que comenzó en usted la buena obra la perfecciona. Nosotros vamos avanzando. Y si usted no se ha dado cuenta, tenemos mucha más gente que la que teníamos al principio, cuando comenzó todo esto. ¿Por qué? Porque ha habido personas que se han acercado, porque necesitaban de alguna manera la palabra de aliento de Dios a sus vidas, y Dios nos ha usado a nosotros como ha usado a todas las iglesias. Pero créanme que ahora hay más gente involucrada en el proceso, y cada día uno se da cuenta que la gente está más necesitada. El viernes tuve reunión con un grupo de personas en empresas. ¿Y hablando de qué? Hablando precisamente de trabajar para el Señor y no para los hombres. Yo siempre les digo que vean, el ambiente está propicio, los campos están blancos, la gente está necesitada y nosotros tenemos la oportunidad de dar respuesta, pero tiene que comenzar todo ¿por quién? Por uno. Ordene bien su casa, ordene bien su vida y seguramente usted podrá ser útil para ayudar a otros a ordenarla. Pero no podemos ir más allá de donde hemos llegado. Entonces, por favor, cuando hablamos de orden durante todo este mes, cuando hablamos de priorizar, de administrar, de controlar, de supervisar, estamos hablando de lo que Dios nos llama a cada uno conforme lo que cada uno tiene. Y le doy gracias a Dios por su vida. Bueno, la gran mayoría conozco en qué anda, en qué trabaja, cuáles son sus proyectos. En los grupos pequeños siempre estamos enterándonos cuáles son las necesidades para estar orando. Porque usted no está llamado a sobrevivir. Usted no está llamado a mantenerse, usted está llamado a progresar. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo lo van a ver a usted mañana? Y déjese de decir cosas que no son verdad. No, ahí sobreviviendo, no, ahí llevando. No, con esta situación, ¿cuál? Dios le dice que es de gloria en gloria. Dios dice que es progresando hacia que sea perfecto. Entonces hacia eso es que nos conducimos. ¿Qué es lo que hay que desarrollar? ¿Recuerdan? Resiliencia.
La capacidad de sobreponernos a adversidades, como la perseverancia, como la capacidad de no dejar el objetivo en medio camino, sino terminar. Todo eso es necesario y eso es lo que estamos haciendo. Gracias Susa, gracias Roberto, todos los que participan en estas actividades fuera de la iglesia. Cuán útil es. Y le hemos cambiado un chip a la gente de que la parte religiosa solamente es cantar y orar. No, es cantamos, oramos, alabamos al Señor, pero vamos a la efectividad del día a día, del encontrar el propósito y el sentido para la existencia. Así que por favor, cerrando este último fin de semana del mes de febrero, revise bien si tiene ya organizado su plan, su proyecto. Aquel que quiere se sienta primero y calcula, y luego que tiene todo bien y ve que es posible, entonces arranca y hasta que no termine no para. Que el resto de este año nos permita ver esto en situaciones complejas y difíciles. Pero Dios nos ha permitido, por su promesa, ver que nos respalda de manera permanente y constante. Así que oremos al Señor, demos gracias a Él. Bienvenidos ustedes presentes, ustedes que están virtualmente. Bienvenidos siempre a esta experiencia que Dios nos llama de un mutuo edificarnos, de un mutuo acompañarnos, de un mutuo crecer. Esto no se trata de que algunos ya lo hemos logrado y ya estamos al otro lado, sino que estamos juntos en el trabajo de honrar a Dios, en el trabajo de glorificarlo, en el trabajo de disponernos para que use nuestras vidas. Por eso cuando hablábamos de Hebreos y dice obedeced a vuestros pastores, también hay una amonestación a orar por ellos. Ore por mí, ore por los tiempos completos de la sede. Porque nosotros no somos producto terminado, ni nuestra tarea ya está concluida. Nosotros tenemos que seguir trabajando todos los días. Para que nosotros también igual lo hagamos con alegría, con gozo y orando también por su vida. A todos y cada uno de los que han participado y de los que están asistiendo los tiempos de Alborada, gracias, porque allí oramos por todos y cada uno. Cuando se nos expresan peticiones, necesidades, allí estamos orando porque esto se trata de que todos juntos salgamos adelante. Con capacidades diferenciales, con características de propósito diferentes. Pero todos estamos trabajando para honrar y glorificar a Dios. Quiero bendecir su vida, bendecir su familia, bendecir su trabajo, bendecir su emprendimiento. Y deseo de Dios que Dios les permita a cada uno tener todo eso que requieren en creatividad, capacidad, en saber cómo emplear los pocos o muchos recursos para producir el fin que Dios ha determinado. A los que de pronto en su corazón tienen angustia, aflicción, que tienen congoja porque las cosas de pronto no están saliendo como debían salir, como esperábamos, como habíamos presupuestado. Una de las características de Dios es que Él nos da fuerzas nuevas. Él no nos abandona en el camino, Él dice que da fuerzas al que no tiene ningunas. A veces nos sentimos así, nos sentimos que estamos desmayando, que estamos de alguna manera ya cansados y fatigados. Pero el Señor nos permite recuperarnos para avanzar y estos tiempos son para eso. Espíritu Santo, muévete sobre nosotros y muévete en nuestras vidas de tal forma que recuperemos esa capacidad de seguir avanzando. En medio de situaciones complejas y difíciles como las que vivimos y que no podemos nosotros escogerlas, son esas y a través de esas es que vemos cómo te mueves tú con nosotros. Su salud, que Dios bendiga su salud, don preciado de la vida, que Dios le permita cada día recuperarse de esas afecciones que a veces vienen, de esas situaciones que a veces llegan y que una vez se sobreponga a ellas, usted sepa que eso es una nueva oportunidad, una nueva opción. No tenemos necesariamente que ir a extremos donde se trataba de vida o muerte, no. Simplemente cada día el poder tener y gozar de la salud y poder usar nuestra vida, usar nuestros recursos y habilidades es una gran bendición. Señor, todo este mes hemos estado pidiéndote que a través de tu palabra nos ayudes a ordenar nuestras vidas, porque tú dijiste que si ordenamos nuestras vidas nos mostraría la salvación. Así que te estoy pidiendo que en la medida en que organicemos, ordenemos, proyectemos adecuadamente cada caminar de cada uno, tú le vayas mostrando a cada uno también tu salvación, tu provisión, tu respuesta, tu dirección, Señor. Y sé que no se trata solamente de nosotros, sino de nuestras familias, incluyo allí a nuestros hijos.
En el nombre de Jesús, Señor, bendice a nuestros hijos. Que lo que aprendieron, Señor, no lo olviden. Que lo que tienen que aprender, Señor, lo aprendan. Y lo más importante siempre será eso, que confíen y constantemente dependan de ti, porque de ti es que viene la capacidad, la sabiduría, la fortaleza, Señor. Y si nos prosperas, y si de alguna manera nos aumenta lo que tenemos, permítenos vivir una vida con gratitud y una vida, Señor, que disfrutemos cada vez lo que tú nos das, pero sin olvidarnos que no se trata de solo nosotros, sino ¿y qué más podemos hacer, Señor? Gracias te doy por esa bendición y es la que te pedimos. Permítenos de alguna manera experimentar que nos has dado lo suficiente y suficiente con generosidad para poder pensar en cómo podemos ayudar a otros, porque hay mucha necesidad, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Como lo hicimos al principio, oramos por el país, oramos por Ucrania, oramos por el mundo, Señor. Todo esto que está sucediendo lo ponemos en tus manos. Como decía este pasaje que leímos, haznos sobrios y que estemos en oración para poder entender el momento y las oportunidades que Él nos brinda. Bendito seas, Señor, santo eres, maravilloso eres. ¿Cómo no agradecerte al cerrar este mes de todo lo que has hecho con nosotros, de lo que sigues haciendo? Gracias te damos por el mes de marzo que vamos a iniciar y te lo ponemos en tus manos. Esta semana ya iniciamos, Señor, lo ponemos en tus manos y te pedimos que lo que hemos presupuestado, planeado, lo podamos ir ejecutando, Señor, mes a mes. Y que al final del año podamos decir, tú estuviste con nosotros, Señor. Bendito seas, santo eres, te glorificamos. Oremos por las mujeres del movimiento de Mujeres Sabias. Este fin de semana están en retiro. Que Dios les dé sabiduría, entendimiento de cómo ayudar a otras mujeres en ese movimiento de mujeres. Que Dios nos permita no solamente pensar en la iglesia, sino en la sociedad. Cómo poder ser efectivos allí en la sociedad. Gracias te damos, Señor, te bendecimos. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Al amor que tú me das, quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
Aún te pedimos que nos perdones en los momentos en que no logramos acertar, pero que nuestra intención de corazón es poderte agradar. Y permítenos insistir en ello en este mes de marzo que iniciamos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga a ustedes aquí en sus casas, a los demás, y seguimos esta semana. No se les olvide Alborada todos los días de 6 a 7 para interceder. Estemos orando por el país, por Ucrania, estemos orando por todo el mundo. Dios les bendiga. Muchas gracias.